Buenas noches, iglesia. Buenas noches, iglesia. Que Dios les continúe bendiciendo. Que Dios les continúe bendiciendo. Que Dios te llene de favor. Que Dios te llene de gracia. Que Dios te ilumine. Dice la Biblia que el Señor resplandece sobre nosotros. El Salmo 122 dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén, que ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y me voy a quedar hasta ahí, porque dice la Biblia que Jerusalén, la ciudad de Dios, está unida entre sí. Dice la Biblia también que la iglesia es la novia de Dios, amén. Y que la novia está esperando al esposo. No sé, tal vez las casadas me entenderán un poquito más. No sé, esa emoción que usted siente el día de su boda, esa ilusión, esa alegría que muchas veces las hace llorar o reír o estar felices o estresarse. Pero dice la Biblia que nosotros somos la novia de Dios. Dice que somos su esposa, su prometida. Y solo quiero hacerte una pregunta, iglesia. Si Dios viniera aquí esta noche, cierra tus ojos, vamos, ahí donde estás. Si Dios estuviera aquí en este lugar, ¿qué harías? ¿Qué le dirías? ¿Qué estarías dispuesto a hacer? ¿Qué estarías dispuesto a entregar si Dios estuviera en este lugar? Y es que dice su palabra que donde hay dos o más reunidos, ahí está el Espíritu de Dios. Y dice también la Biblia que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, amén. Y yo quiero declarar esa palabra sobre esta iglesia, que hay libertad. Libertad para adorar, libertad para exaltar el nombre de Dios, libertad para glorificar, libertad para levantar nuestras manos, libertad para que, iglesia, empieces a elevar un clamor de adoración a tu esposo. Iglesia, es el momento para que empieces a decir palabras de amor hacia Él. ¿Qué tienes para decirle a Él? ¿Qué tienes para entregarle a Él esta noche? ¿Qué tienes para decirle a tu amado, al esperado, aquel que está deseando por encontrarte? ¿Qué tienes para decirle a tu amado? ¿Qué tienes para decirle a Él? Y es que puedo decirle a Él, Señor, mi voz llena tu trono de adoración, y al subir llenas el templo de gloria.
los cielos está tu trono, la tierra es el estrado de tus pies. Vamos, iglesia, a adorar al que es 3 veces santo. Adorar al que es 3 veces santo. No ha habido ni habrá otro como Él. Vamos, síganle en su cielo. En el cielo está tu trono. En los cielos está tu trono. La tierra es el estrado de tus pies. Adorar, adorar, adorar. Adorar al que es 3 veces santo. No ha habido ni habrá otro como Él. Vamos, exáltelo, diga, en los cielos está tu trono, Dios. En los cielos está tu trono. La tierra es el estrado de tus pies. Y como la novia adoramos. Adorar al que es 3 veces santo. No ha habido ni habrá otro como Él. Y es cuando nuestra voz se une al cielo. Mi voz llena tu trono de adoración, y al subir llenas el templo de gloria. Mi voz llena tu trono de adoración, y al subir llenas el templo de gloria. Vamos a hacer mi voz Llena tu trono de adoración, y al subir y al subir tú llenas. llenas el templo de gloria. Dios todopoderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. Santo, 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 Dios todopoderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. santo, 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 Dios todopoderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. santo, 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 Dios todopoderoso. Quien fue, quien es y quien vendrá. Porque tú vendrás y te esperamos, te esperamos, Santo, te esperamos. Vamos, sígale día y noche. día y noche siempre te cantaré, día y noche siempre te cantaré. Santo, Santo, tú eres santo, tú eres santo. día y noche siempre te cantaré, día y noche siempre te cantaré. Santo, Santo, tú eres santo, tú eres santo. día y noche siempre te cantaré, día y noche siempre te cantaré. Santo, Santo, tú eres santo, tú eres santo. día y noche
siempre te cantaré, día y noche siempre te cantaré. Santo, santo, tú eres santo. Día y noche siempre te cantaré, día y noche siempre te cantaré. Tú eres santo, santo, tú eres santo, santo. Día y noche siempre te cantaré, día y noche siempre te cantaré. Santo, tú eres santo. Mi voz llena tu trono de adoración, y al subir Tú llenas. el templo de gloria. Vamos, iglesia, que suba esa adoración. Mi voz Llena tono de adoración, y al subir llenas el templo de gloria. es que hay un intercambio cuando adoramos. Cuando adoramos hay un intercambio con el cielo. Cuando se eleva su voz hay un intercambio con el cielo. Y es momento de adorar. Mi voz, mi voz, mi voz. Llena tu trono de adoración. ¿Por qué? Y al subir Llenas el templo de gloria. mi voz, mi voz. Y al subir tú llenas día y noche. Día y noche siempre te cantaré, día y noche siempre te cantaré. Santo, santo, día y noche siempre te cantaré, santo, día y noche siempre te cantaré, día y noche siempre te cantaré. Santo, tú eres santo. Día y noche siempre te cantaré, día y noche siempre te cantaré. Santo. Vamos, que se escuche, iglesia. Día y noche, día y noche, día y noche. Día y noche siempre te cantaré. Santo, tú eres santo. Día y noche siempre te cantaré, día y noche siempre te cantaré. Santo, tú eres santo. Tú eres santo, Dios. Tú eres santo, Dios. Y no hay nadie como tú. No hay nada que se compara a ti. Vamos, iglesia, dígale a Él: Jesús, esta noche yo quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. ¿Cómo se puede levantar sus manos y decirle: revélanos? Y es que deseamos más, deseamos más. Queremos y la iglesia que está desesperada por Él le dice: Dios, al que está sentado En el trono, al que vive para siempre y siempre. sea la gloria.
sea la gloria, solo a ti sea la honra, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre. Sea la honra y el poder. Vamos, dígale, quiero conocerte. Quiero conocerte cada día más. Entrar en tu presencia y adorar. Revelanos. Es que deseamos ir mucho más. Clama a Él, clama a Él, clama a Él. Jesús, al que está sentado en el trono, al que vive para sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, sea la gloria, sea la gloria. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios, en lo imposible te adoramos. Eres invencible, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Tú eres en lo imposible, Dios, en lo imposible te adoramos. Eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Tú eres santo, 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 santo eres tú eres santo, santo, santo eres. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder,
sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder. Digno es el Señor, Jesús, Hijo de Dios. Hoy te coronamos Rey y reinas con poder, altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor. Tú eres, digno es el Señor, digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos, hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder, Jesúsimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor. Señor, solo tú eres digno. Solo tú eres digno, Señor, de recibir toda alabanza, toda adoración, Señor, por los siglos de los siglos. Hoy te adoramos, bendecimos tu nombre. A ti, al Alfa y la Omega, el principio y el fin, al único y sabio Dios, sea dada toda gloria, honra, poder y alabanza. Por los siglos de los siglos, el pueblo de Dios dice: amén, amén y amén. Puede sentarse. Puede sentarse. Con nada más que con adoración se puede experimentar esta cercanía con el corazón de Dios. Usted en el mundo pudo haber cantado, se pudo haber meneado, pero de un ratico eso no pasaba. Pero cuando yo me conecto en adoración con el Señor, cuando mi espíritu se conecta con el Espíritu de Dios, hay algo de Dios que se nos imparte. Amén. Y entonces la persona que venía con carga se va livianito, la persona que venía afligida se va con paz, la persona que venía triste se va con gozo. Amén. Porque eso es lo que hace el poder de la adoración. Amén.
Continuamos con las enseñanzas acerca de metanoia. Metanoia. Una vez que se ha experimentado una metanoia, un cambio verdadero, un verdadero arrepentimiento, hasta ese momento en donde usted experimenta de verdad esto, no algo de emoción, no algo por temor, porque usted se vaya a ir al infierno, si no se arrepiente, si se va para el infierno, pero no es por eso, es algo más que eso. Cuando nos estorba el pecado y cuando nuestro amor para Él es tal que nos guardamos en santidad para no lastimarlo a Él más, porque mire, cada vez que usted y yo pecamos, es como si volviésemos a crucificar a nuestro Señor, y yo no quiero eso. Yo no sé usted, pero yo no lo quiero. Entonces, cuando nosotros de verdad experimentamos esa metanoia en nuestra vida, hasta ese momento es que nosotros verdaderamente empezamos a caminar en su propósito. Hasta ese momento, hasta entonces, es donde yo empiezo a discernir cuál es el propósito de Dios en mi vida. Entonces, la forma en que yo pensaba cambia. La forma en que yo actuaba cambia. La forma en la que yo veía las cosas cambia también. Todo cambia, todo se transforma. Y es ahí en donde ya el Señor no tiene que andar detrás de nosotros tratando de llamar nuestra atención, porque ya Él la tiene. Amén, ya Él la tiene. ¿Por cuánto tiempo el Señor estuvo llamándonos? ¿Por cuánto tiempo el Señor nos estuvo tratando de que nosotros lo volviésemos a ver a Él? ¿Por cuántos años? ¿Por cuántos años? Y muchas veces ni siquiera nos dimos cuenta de esto, hasta que empezó esa transformación, producto de un verdadero arrepentimiento, es que nosotros nos volvimos a Él. La semana pasada hablamos acerca de Moisés y hablamos acerca de las malas decisiones. Y dijimos que ciertamente no se sabe en qué momento Moisés se dio cuenta que él era un hebreo y no un egipcio, pero que sí hubo un momento en que marcó la vida de él. Y es cuando en una pelea él mata a un egipcio. Vimos también que Dios no le dijo que lo hiciera. Esa no fue una orden dada por el Señor. Esa fue una mala decisión. Pero vimos también cómo, a pesar de ser una mala decisión, el Señor toma esa mala decisión y empieza a tratar con el corazón de Moisés. Y lo mete al desierto por 40 años para procesarlo. Entonces, en un día, porque siempre vamos a tener ese día en donde lo vamos a ver a Él, ese día en donde esa puerta se va a abrir, ese día en donde vamos a ser direccionados por Él, nada más que por Él. Llega un día en que Moisés tiene un encuentro con aquella zarza que ardía y que no se consumía. Pero el Moisés que estaba frente a esa zarza, que fue el método que el Señor utilizó para llamar su atención, ya no era el mismo hombre de antes, ya que el Moisés era un hombre maduro, había sido moldeado primeramente como pastor, segundo como líder, y entonces atiende al llamado de Dios, que lo que pretendía era direccionarle en su destino profético. Y Moisés capta el llamado de Dios, porque era un hombre total y absolutamente diferente. Muchas veces pensamos que una caída, muchas veces pensamos que una mala decisión va a acabar con los planes de Dios para con nosotros.
En el mejor de los casos, si usted tiene mucha fe, tal vez piense que esa mala decisión va a ser un atraso en ese plan divino para su vida. Pero es que Dios no se da por vencido. Amén. Dios no se da por vencido con usted. Dios no se dio vencido conmigo. Nosotros sí nos damos por vencidos, pero Dios no se da por vencido con nosotros, porque muchas veces Dios cree más en nosotros que nosotros mismos. Amén. Dios cree en usted. Dios cree en usted. Dios cree en usted. Dios cree en usted. Dios cree que usted puede. Amén. Dios cree que usted va a llegar a la meta. Amén. Y es que generalmente también no tenemos la conciencia de todo el gran plan que tiene Dios para con nuestra vida. Generalmente no nos imaginamos qué es todo lo que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no nos vemos como Dios nos ve. Nosotros no nos vemos como Dios nos ve. Si hay algo que el Señor me ha dado, es que yo puedo ver a la persona como Dios la ve. Y muchas veces me dicen, pero pastor, ¿usted está segura? Y sí estoy segura, porque generalmente los demás no están viendo lo que yo estoy viendo. A lo mejor están viendo un drogadicto, yo estoy viendo un pastor. A lo mejor están viendo a una adúltera, yo estoy viendo a un evangelista. A lo mejor están viendo a una persona deprimida, yo estoy viendo un adorador. Amén. Y hasta que nosotros nos veamos como Dios nos ve a nosotros, vamos a tratar por lo menos de entender ese plan maravilloso que Dios tiene para con nosotros. Tal vez en algún momento lo que Moisés vio nada más fue el desierto y dijo, de aquí no voy a salir. Tal vez en algún momento Josué, cuando estaba a pasos de la tierra prometida, lo único que veía de Jericó eran las murallas. Tal vez en algún momento David, en lo único que se vio fue pastoreando las ovejas recién paridas. Las ovejas recién paridas. Pero Dios les enseñó que había algo más que el desierto. Había algo más que las murallas de Jericó. Había algo más que ese rebaño. Y hoy el Señor quiere que usted abra sus ojos espirituales y pueda ver que hay algo más allá, tal vez de esa crisis que usted está pasando. Hay algo más allá de ese problema que usted está viviendo. Amén. Entonces, nosotros no vamos a poder accesar a todo ese plan maravilloso que Dios tiene con nosotros, porque no nos vemos como Dios ve. Y quizá ese sea el gran atraso en el avance de Dios para con su vida, para con su vida. Mire, lo mismo le pasó a Sansón. Lo mismo le pasó a Sansón. Aquel hombre escogido por Dios desde su nacimiento. Solo Jesús y Sansón fueron anunciados por un ángel. Aquel hombre que venía marcado por Dios para una asignación especial, me atrevo a decirlo, antes de estar en los planes de sus padres. Venía con una palabra profética extraordinaria, enorme, inmensa, sobrenatural, que le marcaría la vida. Vámonos a Jueces, capítulo 13, versículo 5. Y recordemos que ni Manoa ni su mujer podían concebir. Y mire, a través de la palabra vemos cómo cada vez que iba a venir un hijo con un propósito, Satanás se oponía. Satanás se oponía. Pero vemos también cómo ni un hombre ni una mujer fueron estériles. Hubieron tiempos de esterilidad, pero son tiempos que pasan, son tiempos que se acaban, porque la palabra de Dios se va a cumplir.
Amén. Y viene un ángel y le avisa a la mujer de Manoa lo siguiente: porque concebirás y darás a luz un hijo. No pasará la navaja sobre su cabeza, porque el niño va a ser nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer. Desde antes de nacer. Desde antes usted nacer, ya Dios tenía un plan para usted. Desde antes usted nacer, ya Dios a usted le tenía nombre. Desde antes usted nacer, ya Dios tenía todo un plan para su vida, para que usted lo desarrollara aquí en la tierra. Dice, Él comenzará a librar a Israel del poder de los filisteos. Esto se da en una parte de la Biblia que nos habla a nosotros de los jueces, que fueron hombres y mujeres que lideraron no solamente en la política, sino en lo espiritual, porque no había rey en Israel y porque no era el plan de Dios que hubiese un rey. Y nace este niño y su madre le pone Sansón, y Sansón significa pequeño sol, pequeño sol. ¿Le puede poner usted a su chiquito Sansón? Pequeño sol. Pero ese Sansón, ese niño, ese pequeño sol, nunca caminó en el diseño que Dios tenía para su vida. Sansón nunca cumplió con el plan profético que Dios tenía para él. Porque usted conoce la historia y usted se va a dar cuenta que Sansón fue llamado por Dios para ser juez en Israel. Pero él no camina en su asignación, caminó en su habilidad. ¿Me están entendiendo? En su habilidad. Puede ser que usted cante muy lindo, pero puede ser que Dios le quiera predicando. ¿Usted me entiende? Y Sansón camina en su habilidad, no en su asignación. ¿Cuál fue la habilidad de Sansón? La fuerza física. La fuerza física. Y a partir de ese momento donde él decide seguir su propio plan, empieza Sansón a tener una serie de malas decisiones producto de la desobediencia, porque nunca se vio a sí mismo como Dios lo veía. Como Dios lo veía. Si usted no se ve a usted mismo como Dios le ve, usted va a abortar el plan que Dios tiene para su vida. Y aquel pequeño sol murió ciego. El pequeño sol murió ciego. Pero mire, antito de morir, él recibe una revelación del Señor. Y pensó que no era tarde para cumplir la asignación de Dios. Vámonos a Jueces 16. Los versículos del 28 al 30 dice: entonces Sansón oró al Señor: oh soberano Señor, acuérdate de mí, oh Dios. Te ruego que me fortalezcas solo una vez más. Y déjame de una vez por todas vengarme de los filisteos por haberme sacado los ojos. Luego Sansón palpó las dos columnas centrales que sostenían el templo y se apoyó contra ellos, la mano derecha sobre una y la mano izquierda sobre la otra. Y gritó: muera yo con los filisteos. Luego empujó con toda su fuerza y el templo se vino abajo sobre los jefes y sobre toda la gente que estaba allí. Fueron muchos más los que Sansón mató al morir que los que había matado mientras vivía. No espere hasta el final para creerle a Dios. Volviendo a estudiar la historia de Sansón, el Espíritu Santo de Dios me decía esto: no esperes hasta el final para creerme a mí. ¿Cómo recordamos a Sansón? Por su debilidad, no por su asignación. ¿Usted me entiende? Yo quiero que Dios se acuerde
que fui una mujer obediente. Yo quiero que Dios se acuerde que caminé en mi asignación. Yo quiero que Dios se acuerde que yo cumplí el plan que Él me dijo que tenía que cumplir. Y yo espero que usted también quiera lo mismo, para que la historia de Sansón no se repita en ninguno de nosotros. Yo le creeré a Dios por mi vida cuando comience a pensar como Él. Y cuando mi mente se alinea en obediencia a la mente de Cristo, es cuando en mi vida hay un rompimiento. Es cuando yo digo, yo no puedo seguir así. Yo no nací para esto. Es cuando yo entiendo, Dios tiene algo mejor para mi vida. Dios tiene algo mayor para mí. Usted tiene que entenderlo. Entonces yo no cuestiono sus órdenes. Para Abraham fue tan difícil entender lo que Dios le estaba ordenando. Quiero que te vayas de tu casa, de tu parentela y de la casa de tu padre. Quiero que dejes todo, Abraham, y te vayas. Ok, ¿para dónde? No te voy a decir. ¿Y para qué quieres que yo me vaya si yo aquí estoy bien? ¿Para qué me voy a mover de aquí si yo aquí estoy cómodo? Pero es que muchas veces, para que el plan de Dios se cumpla, yo tengo que salir de mi comodidad. Amén. Y recordar que muchas veces también el plan de Dios es para conmigo, nada más. Para con mi casa, nada más. Y le costó a Abraham. Y le costó porque Abraham no tenía ni siquiera la más leve idea de todo lo que Dios tenía para con él. Ninguna promesa en toda la palabra de Dios fue tan grande como la promesa que el Señor le dio a Abraham, que se está cumpliendo hasta el día de hoy. Pero como Abraham no pensaba todavía como Dios pensaba, porque vamos a tener que ser procesados. Abraham obedeció a medias. Y obediencia a medias es desobediencia. Cuando Dios te dice usted se aparta, es que usted se aparta. Amén. Cuando Dios nos dice a este tipo de personas las evitas, es que las voy a evitar. Cuando Dios me dice es hoy, no es mañana. Y Abraham sale de su tierra, pero sale con su padre y sale con su sobrino. Y resulta que su padre, Taré, el nombre Taré significa errante. El nombre Taré significa el que retrasa. Porque hay personas en nuestra vida que nos mantienen errantes. Que nos mantienen errantes, brincando de un lugar a otro, de un lugar a otro, para que usted no eche raíces en ningún lugar. Lot significa velo, porque hay otros que también son un velo. No nos dejan ver más para allá. Nos quitan la visión espiritual para que nosotros no encontremos la salida en nuestra vida. Es hasta que Taré muere y Lot se separa de él, que Abraham empieza a caminar en el kairos de Dios para con su vida. Pero ¿cómo le costó a Abraham visualizarse, verse como Dios le estaba viendo a él? Y ciertamente él se va, pero se va con temor, porque Abraham también tomó muy malas decisiones. Vámonos a Génesis 20, versículos del 1 al 3.
Dice, Abraham partió desde allí en dirección a la región del Negev y se quedó a vivir entre Cades y Shur. Mientras vivía en Gerar, Abraham decía que Sara, su esposa, era su hermana. Ahí hay toda una historia. Ahí hay toda una historia. Después se las cuento. Entonces Abimelech, rey de Gerar, mandó a llamar a Sara y la tomó por esposa. Como una mujer que se siente regalada, va a hacer florecer la semilla que en ella se pone. Se lo dejo nada más. ¿Usted me entiende? Pero aquella noche Dios se le apareció a Abimelech en sueños y le dice: puedes darte por muerto, oiga usted, puedes darte por muerto a causa de la mujer que has tomado porque ella es casada. Lo que le estaba diciendo el Señor es: si la tocas te mato. Si la tocas te mato. Aquí hay también otra enseñanza: que Satanás no intente meterse con un hijo o una hija de Dios, porque es diablo muerto. Si te metes con ella te mato. Si te metes con él te mato. Amén. ¿Usted me entiende? Su esposo la hizo pasar en mi hermana y la expuso a ella. ¿Por qué? Porque dicen que Sara, Raquel y Rahab fueron las mujeres más hermosas de todos los tiempos. ¿Las primas? ¿Dónde están las primas? Amén. Sí, sí. Sara tenía como 80 años. Sin cirugías. Sin botox. Sin uñas postizas. Sin la queratina. Y Abimelech la ve y se enamora de ella. Es que nosotras somos irresistibles. Amén. Amén. Pero ¿cómo Abraham, un hombre de Dios, hizo semejante cosa? Exponer a su esposa, que el Señor se le apareció, porque si no, ¿qué hubiese pasado? ¿Ah? ¿Por qué lo hizo? Porque tenía temor de que lo mataran a causa de la belleza de su esposa. Mala decisión, mala decisión. Pero tal vez la decisión terrible en la vida de Abraham fue haberle hecho caso a Sara. Cuando ésta le dice: bueno, como yo no te puedo dar hijos, y Dios no dijo con quién ibas a tener ese hijo, porque muchas veces buscamos inclusive excusas bíblicas para no obedecer. Por ahí una vez me dijo una persona en otra iglesia: es que mire, yo tomo. Y digo: pero usted es cristiano. Sí, pero es que como la palabra, Pablo le dijo a Tito que se tomara un vinito, pues yo me tomo un montón. Yo no tomo whisky, yo tomo vino, porque es lo que dice la palabra. ¿Ah? Y hasta el día de hoy, esa decisión ha traído graves consecuencias y muchas muertes en toda la historia de la humanidad, porque son dos pueblos peleándose y odiándose entre sí. Dios le había dicho a Abraham que iba a tener un hijo, y era con su esposa. Pero ¿sabe qué? Abraham conocía de Dios, pero todavía no conocía a Dios, porque no conocía su pensamiento. Porque si hubiese conocido a Dios, hubiese sabido que ese hijo venía porque venía, y venía con la mujer correcta. Y Abraham se mete en un proceso de 25 años esperando esa promesa.
Pero qué diferente, vemos a un Abraham totalmente diferente allá en Génesis 22. Cuando el Señor le pide su hijo, ya tienes tu hijo, dame tu único hijo, ¿a quién amas? A ese que amas, ese hijo que es tu vida, ese hijo que es tu adoración, ese hijo que es lo más importante para ti, yo quiero que me lo des. Y ahí se nos pone la cosa cuesta arriba. Pedime una ofrenda, pero no me pidas un hijo. Señor, ¿por qué no le pediste un camello, una oveja, una vaca? El hijo, sí, el hijo. Pero veamos qué diferente la actitud de Abraham. Génesis 22:5. Entonces le dijo a sus criados: quédense aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes. ¿Sabe quién habla ahí? Un hombre que conoce a Dios. Un hombre que conoce la voluntad de Dios. Un hombre que sabe del amor de Dios. Ese hombre sabía que su Dios no acepta sacrificios humanos. Ese hombre sabía y tenía la mente de Dios. Por eso estaba tan tranquilo. Ustedes quédense aquí, porque Dios va a hacer algo. Dios va a hacer algo. Yo conozco a mi Dios. Y el muchacho y yo vamos a ir a adorar a ese Dios que es grande, adorar a ese Dios que nos sostiene en medio de la tribulación, adorar a ese Dios que no se contradice, que no contradice a su palabra. Yo conozco a Dios. Yo conozco a Dios. Y porque conozco a Dios, yo le voy a adorar. Y porque conozco a Dios, les puedo decir que voy a regresar juntamente con Él. Yo no sé qué es lo que Dios va a hacer. Porque aún si lo matase, Dios lo puede resucitar. Yo no sé qué es lo que va a hacer. Yo solo sé que los planes que Dios tiene acerca de mí son planes de bien y no de mal. Amén. Habló un hombre procesado. Habló un hombre que conocía a Dios. Cuando pensamos como Él, todo lo que Él nos pida, nosotros se lo vamos a dar. ¿Usted me entiende? Todo lo que Él nos pida, nosotros se lo vamos a dar, aunque nos duela. Aunque nos duela. Porque sabemos que aun cuando haya dolor, Él cambia el dolor en gozo y en alegría. Amén. Cuando nosotros descubrimos el propósito de Dios para nuestras vidas, lo que Él nos pida, aunque no lo entendamos, se lo damos. Y aunque no lo entendamos, decimos: y si tengo que perecer, que perezca. Si yo me tengo que morir con Él, me voy a morir, pero me muero contento, decía Abraham. Amén. Eso es conocer a Dios. Eso es conocer la mente de Dios, porque sabemos en quién hemos confiado, porque tenemos Dios, pero tenemos Padre también. Amén. Conocer a nuestro Dios, que es Padre, de esta manera nos da seguridad, nos da libertad y nos da paz. Amén. Y esto no es una emoción, porque las emociones generalmente no duran, son pasajeras. Esto es una decisión. Decidí confiar, decidí creer, decidí tener fe, decidí tener esperanza y decidí tener gozo también. Amén. Son decisiones, no emociones. Amén. Y estas decisiones las tomo en base a un cambio de pensamiento. Es mi decisión y Dios no me obliga. Él no está con una pistola, o cree o no. Hay dos caminos: o crees o no crees. Hay dos caminos: o tienes fe o tienes duda. Hay dos caminos: o tienes paz o estás afligido. Usted escoge. Vamos a ver un ejemplo.
Vámonos a Hebreos 12. Hebreos 12, los versículos del 16 al 17. Dice así: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Si usted no conoce la historia, Esaú es el primogénito de Isaac y de Rebeca. Y Rebeca tampoco podía tener hijos. Entonces, Isaac ora y resulta que Dios no le da uno, le da dos. ¿Quién va por la doble unción? A ver, aquí. Ay, yo veo manos levanta. A ver. Ah, bueno, pero la doble unción gemelar de los gemelos. Ah, no, ya ahí no. Ya ahí no. Desde el vientre de su madre, estos hermanos peleaban entre sí. Y entonces Rebeca se va a consultar al Señor y el Señor le dice: 2 naciones hay en tu vientre. Y le dice: el mayor servirá al menor. No, pero es que la cosa no es así. No, pero Dios lo dijo. El mayor servirá al menor. Aún antes de nacer, ya Dios había declarado una palabra profética que nos iba a marcar la vida. Amén. Cuando yo iba a nacer, el Señor dijo: viene la pastora. Y pasaron muchos años, porque yo nunca me vi como Dios me veía. Pasaron muchos años en que Él me daba palabra y yo, ¿se acuerdan? Yo volví a ver para atrás porque yo no la creía. Pero se levantara Goliat, los primos de Goliat, que se levante lo que se levante, la tormenta, lo que Dios ha declarado en cuanto a su asignación se cumple porque se cumple. Pero muchas veces somos nosotros los que retrasamos ese plan con nuestra desobediencia, con nuestra inconstancia, por las malas decisiones que constantemente tomamos. Si hay algo de lo que yo me arrepiento, es de no haberle servido al Señor más joven. Pero voy a compensar porque sin dientes, con bastón, como sea, pero yo me muero predicando. Amén. No es como la gente te ve, es como Dios te ve. Y en el cielo vamos a ser conocidos por nuestra asignación, ni siquiera por nuestro apellido, por nuestra asignación. Amén. Mire, Esaú era un cazador, un hombre inquieto. Su hermano era un hombre quieto, dice la palabra, que moraba en tiendas. No le gustaba salir del campamento. Los dos eran muy diferentes. Qué tremendo que de una misma mano salgan dedos diferentes. ¿Verdad que sí? A veces decimos: uy, qué diferentes que son nuestros hijos. Bueno, ellos eran muy diferentes. Y llegó un día en que Saúl regresaba a casa sin haber cazado nada, cansado y muy, pero muy hambriento. ¿Quién ha tenido hambre aquí? Amén. ¿Quién ha tenido, pero esa hambre que usted se come esa silla? ¿Quién ha tenido hambre aquí? Y usted con hambre porque está en la dieta. Y usted entra a algún lugar y están horneando pan. Y usted no puede comer pan, pero están horneando pan.
Yo conozco a muchas que han dejado la dieta y se han comido el pan. No voy a decir nombres, pero yo las conozco, yo las he visto. Y llega él con aquella hambre y resulta que está su hermano Jacob haciendo un guisito de lentejas. Lentejas con costilla ahumada, plátano, leche coco, para las de las dietas, ¿verdad? Que no pueden comer esto, que la keto, leche coco, chile panameño, bastante tomillo, yuquita para espesar. ¡Ay! Y está entrando aquel hombre desaforido, porque Jacob era un hombre que lo único que buscaba era saciar sus apetitos, todos. Porque hay gente que vive solamente el momento, nada más. Y entra, huele aquella comida, me imagino que le empiezan a sonar las tripas. Y aquel hombre que no tenía control ni dominio, porque Esaú fue una persona que constantemente le dio problemas a sus padres. Vámonos a Génesis 26, capítulos 34 y 35. Dice así, 34. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Berí Eteo, y a Basenat, hija de Elón Eteo. Y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Él siempre fue un problema para sus padres. Porque Esaú siempre se dejó llevar por las emociones. Esaú no tenía dominio propio. Fue un hombre muy visceral. Tenía hambre y él haría lo que fuera para comer. Sin importar lo que tuviera que dar a cambio de esa comida, él lo iba a hacer. Y Jacob estaba cocinando lentejas. ¿Cuántas cosas hemos perdido en la vida por un plato de lentejas? Por un platito de lentejas. Y le aseguro que no estaba ni con leche coco, ni tenía costilla ahumada, ni chilito panameño, absolutamente nada. Como Jacob conocía a su hermano, aprovechó el momento, aprovechó la circunstancia y le dice: te doy las lentejas, pero me das la primogenitura. Por un plato de lentejas. La bendición de la primogenitura tenía muchos beneficios. Era el hijo mayor el que heredaba todo. Pero también tenía muchas responsabilidades. Porque ese hijo se tenía que hacer cargo no solamente de sus padres, sino de toda su casa. Y tal vez, pienso yo, Esaú dijo: la verdad es que yo no quiero esa responsabilidad. Yo no quiero tener nada que ver con eso. Y despreció esa bendición especial solo por un momento. ¿Cuánto duró comiéndose ese plato? Yo he visto gente que en un minuto se vacía un plato. En un minuto. ¡Pum! En un minuto. Su primogenitura por un plato de lentejas. ¿Verdad que no hay comparación? Es que si le hubiese dicho 3 carros y una casa. No. 3 carros y 3 casas. Un plato de lentejas. ¿Sabe por qué? Porque hay personas que viendo el plato de lentejas y solamente por el placer de saciar esa necesidad, no se preguntan: ¿y después qué?
¿Y después qué? Y tal vez el plato de lentejas para usted es otra mujer. ¿Y después qué? Porque la mujer que se mete con un hombre casado se mete con otros más cualquiera. Si se metió con usted que está casado, le hace lo mismo a usted. El hombre que le da vuelta a su esposa con otra, le va a dar vuelta a la otra con otra. Y después, ¿qué? Que te ofrecen dinerito fácil. Ah, no, usted nada más tiene que llevar algo en el carro y esconderlo en la casa. Nada más. ¿Y después qué? 30 años en una cárcel. ¿Ah? 20 años en una cárcel. Solamente por un favor. Solamente por un dinerito. ¿Qué dinero paga la paz? ¿Qué dinero paga la libertad? ¿Qué dinero paga el hecho de que te vas a perder años en la vida de tus hijos, de tu casa, de tu esposa? Todo por un plato de lentejas. Somos tan viscerales. Tenemos tanta falta de dominio propio que un plato de lentejas nos gana. Porque hay gente que no piensa en las consecuencias. Cada vez que a usted se le presente una tentación, diga, ¿y después qué? ¿Y después qué? ¿Valdrá la pena? Pero como Jacob estaba muy consciente de cómo era su hermano y estaba muy consciente de lo que implicaba esa gran bendición, Jacob dijo, él la desprecia, pero yo la quiero. Y yo sí estoy dispuesto a pagar lo que tenga que pagar para tener esa bendición que yo sé que va a marcar mi vida. Mire, no vayamos detrás de lo superficial. No vayamos detrás de aquello que se acaba, que se termina, que es momentáneo. Procuremos buscar lo que es eterno. Procuremos buscar lo que no se acaba. Procuremos buscar lo que es para siempre. Amén. Y mire, después de que se comió aquel plato de lentejas, cayó en cuenta. Volvámonos a Hebreos 12:17. Hebreos 12:17. Dice, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Generalmente este versículo es muy mal interpretado, porque pareciera por la traducción que se hace, pero recordemos que para llegar al español tuvo que haber pasado a varias traducciones y en ese paso se pierden muchas cosas o se agregan otras. Aquí pareciera que se nos dice que Saúl verdaderamente estaba arrepentido, pero eso no es así. Porque la palabra del Señor nunca va a desechar un corazón arrepentido. Amén. Vengamos como vengamos, Él nos acepta. Y muchas veces su amor es tan grande y tan infinito que inclusive cambia las consecuencias de una mala decisión. No era que Jacob estaba arrepentido. La verdadera traducción nos da a entender que lo que Jacob pretendía era que su padre se arrepintiera. ¿Qué era arrepentimiento? Metanoia. ¿Qué significa metanoia? Cambio de pensamiento. Esaú lo que procuró fue que su papá cambiara de opinión acerca de la bendición y se la quitara a Jacob y se la diera a él. ¿Usted me entiende? No era arrepentimiento de corazón, no. Él quería que su papá cambiara de opinión y revirtiera las cosas y que dijera, no, ya no te bendigo, Jacob, esta bendición es de tu hermano. Pero no, ya la bendición había sido dada. Y dice que la procuró con lágrimas.
Pero no con lágrimas de arrepentimiento, no unas lágrimas producto de una introspección, producto de ver lo que hice. No. Lloró porque se dio cuenta que había perdido cosas materiales. Porque a Esaú nunca le importó nada espiritual. Absolutamente nada espiritual. Entonces llora cuando se acuerda de esto. Vámonos a Génesis 25:34. Dice, Jacob por su parte le dio a Esaú pan y guiso de lentejas. Es más, fue tan bueno Jacob que le dijo, no te voy a dar solo lentejas, te voy a dar un plus, pan. Luego de comer y beber, Esaú se levantó y se fue. De esta manera menospreció sus derechos de hijo mayor. En el momento en que estaba comiendo, a él no le importó absolutamente nada. ¿Obligaron a Esaú a hacer esto? No, fue su decisión. Fue su decisión. Mire, las emociones nunca nos van a dar una respuesta. Por eso el verdadero cambio no se basa en emociones, sino en decisiones. Hay un viejo refrán que dice que uno nunca sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Es parte de la sabiduría popular. Qué triste que es saber que pudimos tener algo bueno, pero por un plato de lentejas le dijimos que no a esa bendición. Hay bendiciones que vienen una sola vez en la vida. Usted decide si las toma o no las toma. Y si usted no las toma, alguien se las va a llevar. Yo no sé, yo no quiero que nada que Dios tenga para mí se la lleve otra persona. Qué triste que es saber que pudimos tener una hermosa familia, pudimos tener paz, pudimos tener un buen trabajo, pudimos vivir una vida plena, pero por un plato de lentejas echamos a la borda todo el plan de Dios, solo porque nos dejamos llevar por emociones, por deseos, malos deseos que no pudimos controlar, solo porque no tuvimos dominio propio. Nos dejamos quitar un buen futuro. Metanoia, verdadero arrepentimiento, transformación profunda que no viene por emociones, viene por decisiones. Decisiones que no viene por remordimientos, no. Mire, después de esto, Esaú no cambió, siguió siendo el mismo, la misma mala persona, porque en la palabra de Dios nunca se habla bien de Esaú. ¿Quieres un verdadero cambio? ¿Quieres una nueva oportunidad? Tal vez lo único que necesites es una oportunidad para hacer bien las cosas. Amén. Busque de corazón a Dios y produzca frutos que sean visibles de arrepentimiento. No se vuelva solo palabras, no se vuelva lágrimas, porque no es llorando, no es prometiendo, no es manipulando, es cambiando mi manera de pensar, mi manera de actuar, cambiando mis actividades, es más, cambiando de personas, alejándome de los Taré, alejándome de los Lot, tomando decisiones sabias para que mi vida cambie, teniendo dominio propio para que cuando me vengan con el plato de lentejas, decir no gracias, no gracias. Porque y después, ¿qué? Cierre sus ojos.
hemos sido tentados por un plato de lentejas. Todos, absolutamente todos. Porque Satanás conoce nuestras áreas débiles. Pero en Cristo, nuestro pensamiento es transformado. Entonces vemos las lentejas como verdaderamente son una trampa del enemigo. Yo no sé si usted está siendo tentado, tentada. Yo no sé si usted ha tenido hambre en algún aspecto de su vida. Tal vez hambre de compañía, tal vez hambre de amor, tal vez hambre de bienes materiales. ¿Sabes? Satanás se aprovecha y te presenta el plato de lentejas. Es su decisión. Pero un hombre y una mujer que conocen a Dios, que conocen la manera de pensar de nuestro Dios, va a decir: no, gracias. Porque ¿y después qué? Es caminando en decisiones, no en emociones. Es decirle: Señor, ayúdame. Estoy siendo tentado. Ayúdame. Es percibir espiritualmente qué hay detrás de ese ofrecimiento. Tal vez por ahí en el barrio alguien se dio cuenta que estabas corto o corta de dinero. Entonces te vienen a ofrecer ese negocio, ese plato de lentejas. Piensa en tu familia. Piensa en tus hijos, piensa en tu esposa, piensa en tus padres, piensa en tu familia. Porque lo puedes perder todo solamente por un plato de lentejas. Si usted conoce a Dios, usted sabe los planes que Él tiene para su vida. No seamos como Sansón, que constantemente desobedeció y el pequeño sol terminó ciego. No seamos como Esaú, que no se pudo ver como Dios le veía. Un hombre visceral, un hombre que sus emociones le ganaban y terminó perdiendo lo mejor de su vida. Salga de aquí identificando cuál es o ha sido ese plato de lentejas. Porque el plato de lentejas no solamente te lleva a pérdidas familiares, económicas, sino a que pierdas lo que Dios tiene para tu vida. Ese propósito, esa bendición, ese ministerio. Y no vale la pena. No vale la pena. ¿Quién hoy se puede levantar en esta casa y decir: no, gracias a ese plato de lentejas? ¿Quién hoy se puede levantar y decir: yo veo lo que Dios está viendo? A mí no me engañan. Yo sé lo que hay detrás de ese plato de lentejas. Gloria a Dios y gloria a su nombre. Que aquí hay hombres y mujeres sabios, entendidos en los tiempos como los hijos de Isaacar. Gloria a Dios, porque el lazo del cazador no te va a poder alcanzar. Gloria al Señor, porque tienes muy claro quién eres y hasta dónde Dios te quiere llevar. Gloria a su nombre, gloria a su nombre, gloria a su nombre. Basta ya de malas decisiones, basta ya de no tener dominio propio, porque el plato de lentejas se ve apetitoso, huele muy rico, pero ¿y después qué? Adórelo. Respira en mi ser.
plato de lentejas trae consecuencias eternas. Pero Él